años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal, me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Buenas noches para quienes vean para quienes estén viendo este programa en directo. Buenas tardes para quienes observen alguna de las 5 repeticiones. Mauricio Macri ha ganado las elecciones, es el presidente electo, será el presidente en ejercicio a partir del 10 de diciembre. Una ola de cambio que se inició el 25 de octubre, que se completó en este domingo de balotaje, y que obedece, que tiene múltiples razones, ¿no? La primer dato concreto es Macri, la perfecta contracara de lo que se ha llamado el modelo, el relato, en estos 12 años. Y ese es el primer dato saliente, ¿no? El otro es que el kirchnerismo, el cristinismo, como lo quieran llamar, lo que es la pulpa de este gobierno, no tuvo un candidato propio, no pudo llevar a la cancha a un candidato que concentre plenamente sus potencialidades, sus pensamientos. Fue Scioli el candidato, que muchas veces quedó como navegando a dos aguas, pero bueno, finalmente Scioli hizo una buena elección. Ese será otro tema. Pero digo, la necesidad del cambio, que hoy está en todos los diarios, ¿no? Cuando se dice, bueno, la mayoría de los argentinos prefirió eso, creo está más vinculado a los modos, los estilos, el cansancio, el hartazgo, pónganle el adjetivo que quieran, con 12 años de gobierno, con ciertas formas de ejercer el poder que tuvo la presidenta, que por la economía. Aunque la economía tiene algunas bombas escondidas que deberá Macri administrar de ahora en más. Otro dato que me parece es congruente a la hora de explicar lo que pasó, la diferencia fue muy finita, fue ajustada. Nadie pensaba que el peronismo, que el Frente para la Victoria iba a perder las elecciones por 3 puntos, ni el mismo domingo, porque hasta las 7, 8 de la noche se decía, bueno, el triunfo de Cambiemos es por 10 puntos, después decían es por 8, por 9, por 7. Bueno, finalmente fue una diferencia muy chica, con algunas disparidades muy notorias. El voto en Córdoba fue aplastante lo de Macri, en Santa Fe 9 puntos, en zonas vinculadas a la actividad productiva fue mucho más amplia la victoria que en otros distritos, como por ejemplo el caso de Rosario, donde hubo casi un empate técnico, es decir, también el voto, además de zonas geográficas, se dividió por actividad económica. Bueno, empieza otra historia, de eso vamos a hablar hoy en el programa. Tendremos una mesa de análisis político con los periodistas de La Capital, Walter Palena y Javier Felcaro. Estará con nosotros Roy López Molina, que es concejal, diputado provincial electo del PRO, para ver cuál es su pensamiento respecto a lo que pasó y también cómo va a encajar este formato de Cambiemos en la provincia de Santa Fe. Y ha venido Eduardo Tonioli, una caracterizada referencia del Frente para la Victoria rosarino. No es fácil venir después de una derrota. Tonioli viene, pone la cara y bueno, explicará qué pasó y cómo sigue el peronismo
después de lo sucedido este día domingo. El corte y luego dialogamos con Roy López Molina. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. En Profundidad ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Amisa Propiedades. Experiencia, compromiso, seriedad, profesionalidad. Confiabilidad en la búsqueda de alquiler, compra o venta de propiedades. Un equipo eficiente y atención personalizada para lograr la mejor calidad de servicios en el negocio inmobiliario. Amisa Propiedades. Boulevard Oroño 497, tercer piso, 0341-440-0187. Nueva ley anti-bullying en la provincia de Buenos Aires. Informate en www.snya.gba.gov.ar o llamando al 102. Se hizo lo que nadie había hecho. Sigamos haciendo lo que falta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Unión Provincial posibilita. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Asociación Empresaria de Rosario. 79 años de gestión PYME. Capacitación presencial y a distancia. Formación de jóvenes dirigentes. Espacio PYME. Sede de los centros comerciales a cielo abierto. Asesoramiento impositivo y laboral. Incentivo a la responsabilidad social empresarial. Informes y consultas España 848 0341 425 0690 99 www.ar.org.ar. 4. Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajan para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Roy López Molina, bienvenido. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias. ¿Estuviste anoche en Costa Salguero? Estuvimos ahí y después llegamos a Rosario a la madrugada y nos quedamos festejando hasta tarde. ¿Esperaban? Obviamente el resultado lo esperaban, se preveía un triunfo de Macri, pero digo, la proporción del resultado... Creo que ahí entraban dos cuestiones a jugar. Había un nivel de ansiedad y de entusiasmo que se generó a partir de las generales hasta el balotaje,
que hacían pensar en una diferencia tal vez mayor. Ahora, cuando uno bajaba las expectativas y pensaba fríamente, no era fácil obtener una mayoría o una diferencia más holgada. Estábamos compitiendo con un espacio político que puso todo el aparato del Estado al servicio de una elección, después de 12 años de gobierno, con lo cual lo que se obtuvo es realmente un triunfo histórico, más allá de la diferencia, porque si hablábamos hace un año, hace un par de meses, Mauricio Macri era uno de los 3 que estaba en la mesa discutiendo con posibilidades de crecimiento y nada más, y después poder consolidar una alternativa amplia, plural, coherente, como es Cambiemos, republicana, y sumando a mucha gente que nunca se había animado a participar en la política, sumarse a lo público, entendiendo que se puede ser protagonistas del cambio, la verdad que es un hecho trascendental. Así que estamos contentos y ahora con la responsabilidad de gobernar, sabiendo que nos vamos a encontrar con una administración de la cual tenemos poca información, porque toda la información pública sobre los parámetros más sensibles, pobreza, desempleo, inflación, vos sabés que durante estos últimos 12 años se han manoseado y toqueteado mucho, con lo cual esos son datos que solamente los vamos a poder conocer cuando asumamos el 10 de diciembre. Yo lo escribía incluso hoy, que lo primero que debería hacer Macri es mostrar el beneficio de inventario, ¿no? Que cuál es la herencia recibida, porque tampoco, me parece, se votó bajo un escenario de crisis económica. Creo que las motivaciones del voto a Macri no estuvieron tan estrechamente ligadas a la cuestión económica, que sí las ha habido, pero digo en su gran magnitud. Creo que eso es bueno, digo, que nosotros vayamos cada vez más comprometidos a una elección y no votando solamente con el bolsillo, habla de una madurez. Madurez que quedó reflejada, por ejemplo, en la expectativa previa que había de cara a un debate presidencial. Nunca visto que tanta gente quiera escuchar y ver y conocer las propuestas en un debate presidencial también inédito en el país. Ahora, más allá de eso, y las sensaciones que el ciudadano o el argentino puede percibir en su economía doméstica en estos últimos meses, que me parece que estamos viviendo una situación de placebo en materia económica, los datos macroeconómicos son complicados. Y todos avisoramos un 2016 difícil, porque este gobierno nos deja números más, números menos, 14 millones de pobres, 30-40% de inflación, un país que hace 4 años que no crece, hace 4 años que no genera empleo, donde tenemos una economía encepada. El cepo es la consecuencia final de una mala política económica, que porque genera desconfianza e incertidumbre, tenés que poner un límite a la fuga de dólares del Banco Central, porque quien puede refugiarse en el dólar lo hace porque su moneda cada vez pierde más valor por la inflación. Con lo cual el escenario es difícil. Ahora, lo que viene es una etapa sin revanchismos. Lo que viene es una etapa sin ajustes de cuentas. La verdad, nosotros queremos convocar a todos los sectores a la mesa a discutir lo que le ha faltado al país, que son políticas públicas en pobreza cero, en lucha contra el narcotráfico, en la agenda institucional de la Unión de los Argentinos, que involucra, por ejemplo, una reforma política en serio y seria. Así que, para eso, todos aquellos dirigentes políticos, incluso los que han acompañado a Daniel Scioli, como aquellos dirigentes sociales que tienen algo para decir respecto del futuro del país, van a ser convocados. Se termina la etapa del vamos por todo y viene la etapa de lo hacemos entre todos. Creo que esa es la gran clave de la Argentina que viene. Un interrogante, ¿cómo va a ser Cambiemos para gobernar 3 distritos? Los 3 más importantes, si se quiere: la Nación, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Michetti la otra vez me admitía que, bueno, va a haber que buscar donde no hay. El armado de los equipos de gobierno siempre es un gran desafío para aquel que se suma a una gestión. Nos pasó en la ciudad de Buenos Aires.
cuando subió Mauricio en el 2007, los equipos en sus primeras figuras estaban delineados, pero después hay unas segundas o terceras líneas que hay que terminar de definir. Las estrategias pueden ser muy diversas, incluso uno puede apoyarse en algunos institutos o en algunas reparticiones o organismos nacionales en buen personal de planta permanente. Digo, hay estrategias, ha sucedido en el país de poder recurrir al personal de carrera para completar algunos lugares. Igualmente yo no le tengo temor a eso, como tampoco le tengo temor a la gobernabilidad. Viste que ahora está mucho esto de, bueno, no sabíamos si podían ganar, ganaron, ahora no vamos a saber si van a poder gobernar. Tenemos una oportunidad trascendental de poder demostrar que se puede gobernar, un grupo de gente nueva puede gobernar bien y traer soluciones, porque en definitiva la gobernabilidad siempre se analiza de un punto de vista hasta cuantitativo. ¿Tiene o no tiene números en diputados, en el Senado? Y yo quiero incorporarle a esa discusión algo más cualitativo, algo que tiene que ver con la predisposición o la vocación al diálogo. Cuando Mauricio venga a gobernar con esta visión federal, porque tenemos un país tremendamente unitario y concentrado sobre todo en Buenos Aires y en provincia. Una visión federal, no solamente sosteniendo, sino desarrollando las economías regionales, quitándole las retenciones, abriendo a las exportaciones. Muchos gobernadores van a entender que acompañar a Mauricio Macri es también acompañar buenas políticas para su provincia. Entonces, tal vez pasaremos unos primeros meses donde esa vieja política que se resiste a ir todavía grita y patalee, pero el cambio es inevitable. Y en ese cambio todos nos sentimos parte. Y estamos convencidos de que se puede lograr, y lo que hemos demostrado con Cambiemos es tal vez un hecho inédito en la historia de la recuperación de la democracia. Pregunto, el formato de Cambiemos, con la Unión Cívica Radical, con la coalición cívica, ¿cómo se va a compatibilizar con el formato que tiene el radicalismo en la provincia de Santa Fe? Vos me podrás decir, pregúnteselo a los radicales, pero digo, vino acá Angelini dijo, bueno, el formato podría ser aplicable en la provincia. ¿Ustedes imaginan un escenario nuevo en Santa Fe con el radicalismo de aliado? Ayer Barletta dijo, el Frente Progresista se tiene que incorporar a Cambiemos. ¿Vos te acordás, Mauricio, cuando en febrero, marzo, abril, muchos presionaban para que Mauricio Macri arregle con Sergio Massa? Y muchos decían, es la única forma de ganar. Y nosotros señalábamos que si bien Cambiemos es un espacio amplio y plural, había algo que nos caracterizaba, que era la coherencia, que no teníamos nada que ver con el kirchnerismo que había gobernado durante 12 años, sí lo había hecho Massa y parte de su equipo político. Ahora me parece que pasa lo mismo. De cara al futuro, uno puede mantenerse abierto al diálogo con otras fuerzas, pero hay que mantener la coherencia que te da la credibilidad. Pensar que el Frente Progresista, que incluye al socialismo, puede formar parte de un gran Frente Cambiemos, me parece que hoy es demasiado lejano o demasiado apresurado. Sí, yo quiero aprovechar tu espacio para darle una tarea para la casa a Barletta, a Corral y a todos aquellos radicales que se sumaron mucho después de lo que la Convención de Gualeguaychú había definido, cuando incluso otros radicales como Boazo o Sergio Mas Varela en Santa Fe, diputado provincial electo, ya habían decidido que el camino para defender a la República era Mauricio Macri Cambiemos. Esa tarea que le quiero dar es que sean el punto de equilibrio para que la gestión del Frente Progresista en Santa Fe y en Rosario deje de mirarse el ombligo. Porque es fácil hablar puertas para afuera de la provincia de diálogo y de consenso. Ahora, el Frente Progresista ha gobernado siempre de manera muy sectaria, pensando que el otro no tiene nada importante para aportar. Con un agregado más, ahora van a tener mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia. Por eso, más que reclamar o pensar un espacio, un escenario político futuro, creo que lo que hoy tienen que ser es ser el gran punto de equilibrio para que Miguel Lifchit y Mónica Fein sean gobernantes que le abran la participación a la generación de políticas públicas a aquellos que en la provincia somos oposición. Le voy a preguntar después también a Toñoli, ¿quién va a ser el presidente del Consejo? No lo sé.
quién va a ser a nivel personal, pero sí te puedo delinear cuál creo yo que tiene que ser el perfil de ese presidente. Cuando uno analiza cómo está el escenario municipal, una intendente reelegida con 30% de los votos, habiendo en su momento superado el 50%, finanzas municipales en riesgo, problemas de inseguridad, problemas de transporte, problemas de basura, problemas de infraestructura, y un consejo tremendamente fragmentado desde el punto de vista político, que no digo que sea algo negativo, sino que es un dato objetivo, fragmentado. El rol del presidente del consejo tiene que ser de puente, de nexo, con lo cual el perfil tiene que ser de una persona muy dialoguista, muy cercana a la búsqueda de puntos de acuerdo más allá de las diferencias, y te diría hasta con un perfil más bien bajo. Quien pretenda utilizar la presidencia del Consejo para proyectarse al 2017, al 2019, o hacer carrera política, incluso carrera mediática de la presidencia del Consejo, va a ser un candidato que ponga en riesgo la gobernabilidad, que no le va a hacer bien ni a la intendenta Fein, que necesita destrabar cosas en el Consejo, pero tampoco le va a hacer bien a aquellos que, siendo oposición, están dispuestos a acompañar algunos desafíos del oficialismo. Entonces, creo que ese tiene que ser el perfil del presidente. Si después es del Frente Progresista o se logra un acuerdo más de la oposición, creo que es más coyuntural, pero el perfil tiene que ser por esos caminos. Gracias por haber venido, Roy. Felicitaciones por la victoria en el país. Gracias, Mauricio. Estamos contentos. Estuvimos con Roy López Molina. Tras el corte viene Eduardo Toñoli. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. ¿Tenés entre 18 y 29 años? Ahora con Pasaporte Joven del Gobierno de Santa Fe, podés sacar tu tarjeta de crédito y débito del nuevo Banco de Santa Fe. Compra online, paga tus cuentas por Home Banking, saca plata de cualquier cajero, financia tus gastos y disfruta de los beneficios exclusivos en comercios adheridos. Además, aprovecha todas las promos del banco. Con las tarjetas de crédito y débito Pasaporte Joven, tenés más independencia. Pedila ya entrando a www.santafe.gov.ar/pasaportejoven o www.pasaportejoven.net. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. Defendemos los derechos de todas y todos. Impulsamos el crecimiento de la región. Legislamos con responsabilidad y compromiso social. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Vicino Juice, un producto de la región para todo el país. Vicino Juice, saltando límites.
Nueva ley antibullying en la provincia de Buenos Aires. Informate en www.snya.gba.gov.ar o llamando al 102. Se hizo lo que nadie había hecho. Sigamos haciendo lo que falta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Una Argentina de trabajadores, rurales y estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en frente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Eduardo Tognoli, gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. Es fácil venir, no es fácil venir después de una derrota. Bueno, es lo que corresponde a un dirigente político, ¿no? A ver, ¿qué pasó ayer, como la película? Porque a mí me sorprendieron dos cosas. La primera es lo estrecho del resultado, de acuerdo al contexto, a lo que se preveía, a lo que se decía. Y lo otro es la composición, que esto no sorprende tanto, pero, a ver, la composición geográfica, si se quiere, del voto y por sector económico. No sé si lo ves así. A mí no me sorprendió la estrecha distancia. Nosotros veníamos percibiendo, en el marco de esta segunda o tercera campaña, ¿no es cierto?, en el marco de las elecciones nacionales, que fue la que iba desde las generales hasta la segunda vuelta, una especie de primer semana de impacto para todos, para nosotros, para la Alianza Cambiemos, básicamente porque todos habíamos comprado un poco el discurso de las encuestadoras. Otra vez, grandes derrotados. Exactamente, y bueno, la realidad es que la distancia era mucho menor a la que se preveía, ¿no? Pasados esos primeros días de impacto, hubo una reacción, y quiero aprovechar este instante, y por eso, entre otras cosas, también me parecía que tenía que venir, para felicitar a los miles y miles, en este caso de rosarinas y rosarinos, pero de todo el país, argentinos, que tuvieron una reacción importantísima, los militantes orgánicos, los militantes inorgánicos, incluso por afuera del Frente para la Victoria, y muchísimos argentinos que, producto de, en algunos casos, la adhesión a un modelo de desarrollo nacional, el que proponía Daniel Scioli, y en otros casos, quizás, porque la lógica del balotaje es esa, porque querían votar en contra de otro proyecto, salieron a la calle y dieron una muestra de dedicación y de compromiso hasta emocionante, ¿no es cierto?, en el puerta a puerta, en la militancia cotidiana, en este fenómeno incluso de los volantes escritos a mano, pegados en un ascensor, y en una fiscalización que pocas veces he visto. Por lo menos me toca la responsabilidad de dirigir el Partido Justicialista en la ciudad de Rosario, pero en toda la provincia y en todo el país, una fiscalización ad honorem, porque esto es una tarea militante para nosotros, por lo menos para nuestra fuerza política, que fue impecable, ¿no? Se produjo una reacción que a nosotros, de alguna manera, nos hacía prever que esto iba a ser muy disputado, más allá de lo que decían las encuestadoras, y más allá de lo que decían algunas proyecciones o bocas de urnas durante toda la jornada de ayer. Y finalmente se confirmó lo que veníamos viendo. Obviamente hubiéramos preferido que ese sprint final nos diera el triunfo sobre el final, ¿no? No pudo ser. Son las reglas del juego, de la democracia. Vamos a hacer oposición política durante 4 años. Y también tenemos que decir que hay un 48,5% de los argentinos que nos dio un mandato. Y ese mandato tiene que ver con el programa que expuso Daniel Scioli, otro gran militante de toda esta campaña, que se la puso al hombro incansablemente, que expresó durante todo este proceso electoral. El mandato es defender el mercado interno, defender el consumo popular, el salario de los trabajadores, la paritaria, defender un lugar de dignidad de Argentina en el mundo, defender la política de no endeudamiento con los organismos internacionales. Ese es el mandato que nos otorgó ese 48,5% del electorado,
y más allá de lo que tiene que ver con el juego democrático, más allá de lo que tiene que ver con generar condiciones de gobernabilidad, las mejores condiciones de gobernabilidad se generan siendo leales con el voto popular. Hemos atravesado durante mucho tiempo en la Argentina una idea de gobernabilidad, hemos sido víctimas de una idea de gobernabilidad donde de alguna manera estaba dada por ser condescendiente con los poderes fácticos. Bueno, lo que se instaló en la Argentina en el 2003 en adelante, y creo producto también de diciembre del 2001 indudablemente, es que, y creo que eso es muy difícil volver atrás, hay que ser sobre todo leales con aquellos que nos ponen en determinado lugar de la institucionalidad, ¿no? Y en nuestro caso el mandato es ese, defender el salario, el trabajo, la producción, esta etapa de reindustrialización, y no permitir que se haga con eso cualquier cosa, ajustar, tocar el bolsillo de los trabajadores, defender, de alguna manera un rumbo que la Argentina ha tomado en los últimos años como una política de Estado, ¿no? ¿Y qué faltó? Porque yo lo escuchaba hoy al jefe de gabinete, decía, bueno, nosotros no tenemos que hacer ninguna autocrítica porque esto fue un empate, y leía hoy algunos editoriales en Página 12, Brustain decía lo mismo, no, acá no tiene que haber autocrítica, el peronismo se tiene que abroquelar y seguir para adelante. Bueno, esto no fue un empate. Las reglas son que el que saca un voto más que el otro ganó y el otro perdió. Por lo tanto, perdimos. Creo que en todo caso me parece que la autocrítica debe pasar con que quizás este programa al que hice referencia, que defendimos y que el 48,5% de los argentinos votó, de alguna manera la autocrítica debe pasar por lo que no pudimos cumplir de ese programa y las expectativas que no pudimos cumplir. Quizás ahí esté la clave de lo que nos faltó en lo que tiene que ver con el proceso electoral y con los votos que nos faltaron para triunfar y para seguir gobernando la Argentina. Me parece que es mucho más saludable buscarlo por ahí y reordenar el peronismo y el Frente para la Victoria en función de quienes sean capaces de sostener este programa, quienes sean capaces de expresarlo de la mejor manera, y eso también establece un continente, un ensanchamiento de los límites del peronismo y el Frente para la Victoria, pero también un límite a determinadas ideas que tienen que ver con el liberalismo económico, que ya están sostenidas por el frente opositor, que a partir del 10 de diciembre va a ser oficialismo. Pero vos imaginás, digamos, al peronismo ahora, lo imaginás a Massa regresando, si se quiere, al PJ, a De la Sota dando la pelea adentro, al Frente para la Victoria adentro, o creés que esto no va a ser así? Yo imagino primero una primera línea de dirigentes que han surgido durante todos estos años al calor de la recuperación de la Argentina, al calor de 5 millones de nuevos puestos de trabajo, al calor de la recuperación de derechos conculcados, como por ejemplo las paritarias, al calor de la vuelta de la Argentina a un lugar de dignidad en el mundo junto a los países de la región. Se han forjado dirigentes gremiales, muchísimos, dirigentes sociales, dirigentes políticos, que van a tener hoy un rol protagónico. Y creo que va a haber dirigentes como Daniel Scioli, que ha hecho una campaña impresionante, ha hecho un despliegue hasta físico y humano inédito. ¿Le ves permanencia política a Scioli? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Le veo permanencia política también a la Presidenta de la Nación. Creo que es ineludible pensarla como una de las dirigentes de fuste del peronismo, más allá del rol después operativo que ocupe, ¿no es cierto? Y le veo a muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, intendentes, legisladores, también un rol muy, muy importante. Creo que hoy el peronismo va a tener un liderazgo en varias figuras, pero creo que todas esas figuras de alguna manera van a tener que respetar este programa, repito, defender el mercado interno, el consumo popular, el trabajo, los derechos de los trabajadores, lo que se ha recuperado durante estos años, ¿no? Me parece que fuera de ese programa el peronismo no tiene lugar para un programa que en realidad ya han asumido
nuestros adversarios y van a gobernar en los años que vienen con ese otro programa que tiene que ver más con el liberalismo económico. Las aguas me parece que se van a abrir en ese sentido, ¿no? Y en el peronismo santafesino, porque acá sí, a nivel provincial fue amplia la victoria de Macri, 9 puntos. Yo particularmente no lo vi a Freire nunca subido a la campaña. ¿Qué debería pasar? El peronismo provincial creo que hay que hacer un balance de todo este proceso electoral. Hay que hacer un balance también de los años anteriores, ¿no es cierto? Y de que quizás tardamos muchísimo tiempo en volver a recuperar la idea de que el peronismo no es de alguna manera un grupo de poderes provinciales o de partidos provinciales que se aunan en una fuerza nacional en base a acuerdos, sino que es una fuerza nacional transformadora, con una doctrina, con una política de carácter nacional, y quizás el peronismo, no es casualidad que 2 presidentes provinciales del partido anteriores al que hoy tenemos, hoy sean legisladores de... Nicotra y Espinosa. Exactamente, legisladores provinciales y nacionales del PRO. Se tardó quizás demasiado tiempo en asumir ese proyecto en marcha nacionalmente, ¿no? Y bueno, después cada uno se hará cargo de lo que hizo, de lo que dejó de hacer. Me parece que tenemos grandes dirigentes políticos, me parece que hemos hecho una gran elección provincial, y nos toca trabajar y sobre todo incorporar, ser amplios en la perspectiva, incorporar a todas esas nuevas generaciones de militantes que ayer vi, por ejemplo, en Sportivo América, que fue nuestro búnker, ¿no es cierto?, para el cierre electoral, que fiscalizaron, que a las 6:30 de la tarde llamaban desde las mesas de fiscalización peleando un voto, preguntando si era impugnado o recurrido, cuando los medios de comunicación ya decían que había ganado Mauricio Macri. Son de alguna manera gestos que hablan de la calidad militante que tiene nuestra fuerza política. Eso es lo que debemos cuidar, eso es lo que debemos preservar, y desde ese lugar nos tenemos que parar para generar las condiciones para que el peronismo vuelva a ser una fuerza militante en la provincia de Santa Fe y no un grupo de operadores políticos de superestructura, ¿no? Eso es lo que nos hace distintos, y eso es lo que necesitamos para seguir generando una fuerza política transformadora en la Argentina. ¿Cómo va a ser la despedida de Cristina? Digo, ¿están pensando...? No, en principio, por ejemplo, en nuestro caso, del sector al que pertenezco, que es el Movimiento Evita, mañana tenemos una reunión de la Mesa Federal de nuestra fuerza, con compañeros y compañeras de todo el país. Haremos un balance, obviamente, del electoral, caracterizaremos esta nueva etapa que nos toca atravesar, cuál va a ser el rol del Movimiento Evita, cuál va a ser el rol del Partido Justicialista, cuál va a ser el rol del Frente para la Victoria, y seguramente creo que Cristina le va a entregar la banda a Mauricio Macri el 10 de diciembre, dejándole un país mucho mejor que el que recibió Néstor Kirchner en el año 2003. De eso creo que hasta el opositor más enconado no puede negar esa situación. Mucho mejor en recuperación de derechos para las mayorías, mucho mejor en el plano del endeudamiento externo, mucho mejor en el lugar que hoy ocupa Argentina en el mundo, mucho mejor en lo social. Recién escuchaba la peregrina idea de que la Argentina tiene 14 millones de pobres. Si la Argentina tuviera 14 millones de pobres, como tuvo en algún momento eso y más, sería un país ingobernable, como lo fue a fines de la década de los 90 y principios del 2000. Hoy la Argentina evidentemente tiene deudas, sobre todo tiene deudas con los sectores más populares. Sin embargo, ahí es donde más fuerte se hizo el candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en estas elecciones. Pero creo que es un país que es superlativamente mejor que el que recibió este proceso político en el 2003. Y creo que Cristina además se va a ir de la cabeza del Estado con un nivel de reconocimiento importantísimo, aún de muchos argentinos que han buscado otra opción política en las urnas, ¿no? Termino, te pido una respuesta cortísima porque estamos súper excedidos. ¿Quién va a ser el presidente del Consejo o a quién van a apoyar ustedes? Nosotros básicamente tenemos hoy un marco de acuerdo para trabajar en función de muchísimos temas de la ciudad con distintas fuerzas políticas
que hemos coincidido en el marco del proceso electoral y en la campaña en una mirada crítica con el modelo de desarrollo urbanístico, con el modelo de atención social, con el modelo de alguna manera de gestión de lo público que hoy tiene el Frente Progresista en la ciudad de Rosario, donde coincidimos en muchos de estos puntos. Obviamente dentro del Frente para Victoria, con algunos otros sectores. Bueno, el Frente Ciudad Futura, la misma Celeste Leprati, puntos de encuentro que indudablemente hacen que podamos tener ahí un grupo de trabajo en esos puntos de encuentro en la legislatura local, en el Consejo Municipal. Veremos en ese marco de acuerdo hasta dónde llega las posibilidades de dar la disputa por la institucionalidad. Hoy la verdad que después de esta elección nacional y de este cimbronazo no es lo que más nos preocupa, pero evidentemente sí nos interesa poder desarrollar eso que planteamos en el marco del proceso electoral, esa impugnación, por ejemplo, a el uso de las tierras públicas en beneficio de grandes desarrolladores inmobiliarios y no del conjunto de la población, la falta de atención a la niñez y el incumplimiento de las leyes provinciales y nacionales en materia de niñez con el incumplimiento del primer nivel, algunos temas puntuales sobre los que vamos a tener ese punto de acuerdo. Nuestra idea es desarrollarlo. Veremos desde qué lugar nos toca hacerlo, ¿no? Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Mauricio. Estuvimos con Eduardo Tognoli, diputado provincial, concejal electo del Frente para la Victoria. Tras el corte hacemos análisis político de lo que pasó, de lo que vendrá, con los periodistas Palena y Felcaro. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Amisa Propiedades. Experiencia, compromiso, seriedad, profesionalidad. Confiabilidad en la búsqueda de alquiler, compra o venta de propiedades. Un equipo eficiente y atención personalizada para lograr la mejor calidad de servicios en el negocio inmobiliario. Amisa Propiedades. Boulevard Oroño 497, tercer piso, 0341-440-0187. En profundidad, ya tiene su propia aplicación. Descárgala desde Google Play y seguí nuestros programas en vivo desde tu móvil. Nueva ley antibullying en la provincia de Buenos Aires. Informate en www.snya.gba.gov.ar o llamando al 102. Se hizo lo que nadie había hecho. Sigamos haciendo lo que falta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Los Jardines Mediodías, almuerzos, parrilla de pescados y carnes, pastas caseras, cocina gourmet. Los Jardines Mediodías, un lugar donde florecen los sentidos. Reservas e informes vía Facebook o al 153 20 11 22. 153 20 11 22. UARE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. Como cada vez que hay elecciones, o que terminan las elecciones, invitamos a Walter Palena, que está a mi izquierda, que es subjefe de La Capital, lo propio con Javier Felcaro. Y bueno, primero bienvenidos a los dos. Gracias nuevamente. También. La última
Se terminó lo que se daba. Bueno, ¿y cómo terminó? ¿Qué pasó ayer? Bueno, la verdad, el resultado fue, digamos, más ajustado de lo que uno pensaba, pero un balotaje se define de esa forma. El antecedente más cercano de un balotaje no presidencial, pero sí que hubo hace poco en la ciudad de Buenos Aires, también terminó por 2. Con la Reta Lustó. La Reta Lustó, precisamente ese esquema, esa dinámica del balotaje, parte, raya, digamos, a la sociedad. Hay dos, digamos, modelos, candidatos enfrentados, y bueno, y cada uno procurando perfilar el voto a su favor, y eso es lo que sucedió. Lo que pasa es que por ahí nosotros estamos en un microclima bastante peculiar, donde por ahí nos movemos con las opiniones de los encuestadores. Grandes derrotados. Sí, lo que pasa es que es muy difícil, se hace, digamos, a ver, desde que se inició el calendario electoral a principio de año hasta este final, digamos, casi todas las encuestas, digamos, no es para salvar a los encuestadores, pero se hace muy difícil medir el voto de la sociedad, o acertar, digamos, en el número fino. Por ahí se acierta en el orden en que van a salir los candidatos, pero bueno, hay un error bastante grande en la distancia que sacan los candidatos. No sé a qué se debe ese fenómeno. Quizá hay mucha gente que no explicita el voto cuando sale, digamos, que dice que votó una cosa y después en el cuarto oscuro votó otra. Pero bueno, esa fue la diferencia. Las claves me parece que volvió a estar en provincia de Buenos Aires, una distancia muy corta, sí, la que saca Scioli, 200.000 votos. Si bien, digamos, ganó la provincia y ganó en la primera y tercera sección electoral, donde se concentra, digamos, el voto más peronista, puro, de base, esa diferencia no le alcanzó, producto, digamos, se repite el esquema del 25 con la zona central del país, trayendo, digamos, muchos votos a Macri, con Córdoba como, digamos, el abanderado del triunfo de Macri, donde sacó 400.000 votos más que en la primera vuelta electoral. La distancia que incluso que le saca Macri a Scioli en Córdoba es casi la misma cantidad de votos por el que al final le gana la elección. Mejora Santa Fe, gana San Luis, gana Entre Ríos, Mendoza. La verdad que bueno, se repitió el esquema del 25 con, digamos, con los votos de Rodríguez Sá, incluso que ganó San Luis, fueron todos a Macri, y el voto la mayoría del voto del Frente Renovador, sobre todo en lo que es provincia de Córdoba, fue a Macri. Lo mismo se puede decir acá en Santa Fe. Javier, en la provincia de Santa Fe, el hecho, se lo preguntaba a Roy López Molina, ¿cómo va a cuadrar ahora el hecho de que el radicalismo esté aliado a Macri en la Nacional, que esté en Cambiemos, y que esté en el Frente Progresista en Santa Fe? Hace un mes atrás, Mauricio, ¿te acordás? Con el resultado de la primera vuelta, hablábamos del socialismo en su laberinto. Yo diría que hoy por hoy ya hay que hablar del Frente Progresista en su laberinto. Y es un gran interrogante. Ya hoy empezaron a salir a la luz las primeras señales. El primero en salir a celebrar por parte del radicalismo santafesino fue el intendente de la capital provincial, José Corral. Acto seguido habló Barletta, que incluso tomó distancia de la posibilidad de integrar el gabinete de Mauricio Macri. Más precisamente se venía hablando de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Barletta, si bien lo niega, aduce que todavía le quedan 2 años como diputado nacional, tampoco fue tan enfático al decir no en esta circunstancia. En el otro andarivel, un socialismo que en el último mes pregonó el voto en blanco,
¿no? Pero los santafesinos parecieron no captar ese. 1,45. Exacto, menos que inclusive en la primera vuelta el voto en blanco en la provincia de Santa Fe. Otro, podríamos definirlo como cachetazo de los santafesinos a una propuesta lanzada por el socialismo. Miguel Lifchitz, rápido reflejos en función de la gestión que en pocos días más va a comenzar a desandar en Santa Fe. Ya esta mañana bregó por una mejor relación entre nación y provincia. Incluso dijo que va a plantear junto a Córdoba una recomposición histórica, una reparación histórica por lo que él considera años de discriminación por parte de la Casa Rosada hacia la provincia de Santa Fe. Pocas horas después, la intendenta Mónica Fenn, que venía manteniendo desde ayer un silencio de radio, también saludó al gobierno de Mauricio Macri y bregó por una relación más intensa, ¿no?, entre Nación y la ciudad de Rosario. Por lo tanto, son señales que indican que el Frente Progresista está en un estado de ebullición, de cierta efervescencia, y habrá que ver con el correr de las horas, con el armado inclusive que defina Mauricio Macri a nivel nacional, cómo va a ser el rol del radicalismo y las aspiraciones a futuro, claro, también. Ahora, ¿qué serie, qué saga de errores del socialismo? Porque, digamos, decidieron no ir en la primera vuelta con candidato presidencial. Tolvísser fue un desastre. El socialismo salió cuarto. No logró legisladores. Ahora el voto en blanco, unanimidad. Exactamente. Y me da la sensación que el voto a Lifchitz, más allá del voto militante socialista, en buena parte se fue a Macri. O sea, le queda al socialismo por delante una tarea titánica para recuperar terreno, ¿no? Exactamente. E insisto, hay que ver los pasos a dar por los radicales que integran el Frente Progresista, pero hoy alineados, ¿no?, a la gestión de Mauricio Macri a nivel nacional, fruto de este famoso acuerdo de Gualeguaychú. Viste que a Roy López Molina no le cayó muy en gracia esto de Barletta y Corral, ¿no? Sí, palabras más, palabras menos, los trató de arribistas, claro. Se subieron al triunfo sobre el final. Esa interna va a empezar ahora también. Sí. Pero es la consecuencia directa, ¿no?, también de posicionamientos políticos que han sido muy particulares en la provincia de Santa Fe en los últimos meses. Yo no estoy tan seguro de lo que decía vos recién, de que la mayoría del voto, de los que lo votaron a Lifchitz votaron a Macri. Parece que hubo, digamos, el voto socialista, el voto... No, habrán ido a Scioli. Lo que yo digo también es que el voto en blanco que propugnó fue una... Sí, pero esa era una formalidad, exactamente. Sí. Digamos, no, el voto socialista fue a Scioli. Claramente. Claramente, digo. Pero hay un voto que me parece también fue a Macri. Sí, puede ser, pero digamos, me parece que en menor medida. Me parece que sí, a la luz de los resultados y cómo se estiró la diferencia Macri acá en Santa Fe. El voto del centro. Sí. En la campaña negativa, ¿no?, que tanto se criticó Scioli, diciendo de Macri es el demonio, el ajuste, la mega devaluación, y al final tuvo éxito. Para mí tuvo un impacto. Se dio, digamos, en el porcentaje final. No le cayó, para mí, digamos, hay un error, pero no le quedaba otra a Scioli, porque lo contrario, la prédica contraria ya la encarnaba Macri. Sí. Tuvo que radicalizar su discurso. Y nunca estuvo cómodo en esa... A mí me dio la sensación de que nunca estuvo cómodo en esa posición. Lo tenía que hacer por una necesidad política, pero nunca lo vi cómodo. Pero bueno, más allá de algunas descalificaciones personales, Scioli apuntó a dividir al electorado, marcando los logros, digamos, que él, y convencido del proyecto que encarna, y no sé si metiendo miedo, pero advirtiendo qué es lo que puede hacer, digamos, el Frente Cambiemos o Macri en el gobierno. Ahí eso va a ser interesante ahora ver los movimientos del peronismo, el kirchnerismo en la oposición a Macri. Me parece que a diferencia de
la década del menemismo, cuando se va Menem, que no deja absolutamente nada, ningún legado, casi ningún legado político, el kirchnerismo deja un legado político. Primero se da una situación inédita en democracia, digamos, post-dictadura, que es que Cristina se va a ir con una imagen bastante, no sé si muy alta, pero bastante considerable, teniendo en cuenta los 12 años de poder del kirchnerismo y los 8 años de la presidencia de ella. Deja también, digamos, una buena porción de diputados en el Parlamento y una organización política que, digamos, que funciona de manera independiente, a mi juicio, de lo que es la estructura del PJ tradicional. Con lo cual, digamos, me parece que esa fuerza, esa organización política se va a transformar en los próximos meses, no sé si al principio, pero sí como una especie de fiscalización social si Macri decide, digamos, para lo que los kirchneristas significaría torcer el rumbo. Claro. Habrá que ver en qué modo se reconfigura también el kirchnerismo o el cristinismo como oposición. Minutos atrás Eduardo Tognoli era claro, le decía, Cristina va a tener un lugar preponderante en ese armado, pero también habló de dirigentes con cierto plafón también como para ser cabezas de este sector. Y obviamente también como talla eventualmente Massa, ¿no? A la hora de evaluar el terreno dentro del Partido Justicialista también. Y Scioli también, yo no estoy tan Scioli, convencido obviamente, de lo que dijo Eduardo sobre el papel de Scioli. Me parece que realmente en el peronismo el que pierde es figura de descarte. Sí, lo que pasa es que la elección de Scioli termina siendo, al menos desde mi impresión, superior a la esperada. Y al cristinizarse en su discurso y yéndole bien, uno ya no sabe qué Pero Scioli... para eso ya va a estar Cristina. Digamos, Claro, va a estar... en el bueno, llano. habrá que ver una elección a senador nacional, provincia de Buenos Aires, y hay algunos que decían anoche Scioli, Cristina, Massa, porque, digamos, me parece que ahora el objetivo de Macri es el 2017, donde la mayoría de los presidentes logran revalidar títulos, ¿no? En la primera intermedia. Igual a favor de Macri me parece que corre también, digamos, un distrito acotado, que es el que gobierna de la ciudad de Buenos Aires, pero él ha gobernado la ciudad de Buenos Aires con una legislatura no tan a favor, incluso ha acordado muchas de sus políticas que ha sostenido, digamos, e implementado en la ciudad de Buenos Aires con el kirchnerismo. ¿Te acordás que había una especie de que el sector del progresismo, a la izquierda, anunciaban un pacto siempre entre Macri y el kirchnerismo? Bueno, ese ejercicio ahora lo va a tener que llevar al Congreso Nacional. Ya lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Va a estar interesante también cuál va a ser el esquema y la gimnasia política que tenga el nuevo presidente o los referentes del nuevo presidente en el Congreso para armonizar políticas allí. Y con un peronismo en estado, digamos, de debate y reconfigurando nombre y estrategia para unificarse en la oposición. Eso también va a ser muy interesante. Has hablado en las últimas horas con referencias del macrismo, con Miguel del Cel, ¿A vos te da la sensación que hoy, si las elecciones en Santa Fe fuesen hoy, ese del Cel que perdió tendría más chances? ¿O crees que el PRO deberá buscar necesariamente hacia futuro una figura que vaya más allá de del Cel? Quiero decir, un político más clásico, tal vez un empresario. Posiblemente pase por allí. Del Cel puede ser todavía una figura convocante en el ámbito santafesino, pero ya vamos a recordar que no fue el último, el primer intento por dar pelea por la gobernación de Santa Fe, y a la luz de los resultados a nivel nacional, me parece que el PRO tiene que determinar, fijar una nueva referencia, salir en búsqueda de esa persona. El que estuvo rápido de cintura fue Lipsi, ¿no? Que enseguida dijo, la gente le dijo no al autoritarismo, como salutando la venida de Macri. Exactamente. Sí, ya esta mañana, hoy mismo, tendió, no digo un puente de plata, pero bregó ya por otro tipo de relación entre nación y provincia a partir del 10 de diciembre. Cortito, ¿qué relación esperás vos o crees que se va a dar entre Lipschitz y Macri?
Yo creo que Lichi tenía expectativas, digamos, con los dos candidatos. Tenía más afinidad, Sí, digámoslo, con Scioli que con Macri, porque por la dinámica propia interna de lo que es la política santafesina de Rosario, digamos, desde que irrumpió con fuerza el PRO, tanto en Rosario como en la provincia, el socialismo ha dejado, digamos, de ser, ha dejado de canalizar el voto opositor. Entonces me parece que por ahí, digamos, viene la disputa. Pero me parece que Lichi sabe que se viene un tiempo o por lo menos así lo han explicitado los dos candidatos, y más aún el que ganó, digamos, Macri, de mayor federalismo, mayor diálogo con las provincias. Hay una deuda pendiente que tiene Santa Fe con la nación, y bastante importante, reclamos, pero me parece que va a ser una relación civilizada. No lo veo, digamos, una cosa es la política provincial, local, donde hay disputa, enfrentamiento, y otra cosa me parece que es la relación institucional entre un gobernador y un presidente. Tema seguridad, que es uno de los grandes desvelos de los rosarinos y de los habitantes del resto de la provincia, la continuidad o no a partir de fin de año de las fuerzas federales en la ciudad y en la región. Hay varios tópicos, coincido con Walter, en la agenda, y que a la luz de lo que ha dicho Macri es posible aceitar. Ya el hecho que aunque lo reciba una sola vez, digamos, ya puede ser un paso adelante. Cristina nunca lo recibió a Bonfatti. Gracias por venir, señores. Gracias por la invitación. Muy amable. Se ha terminado la ronda electoral, que han sido 5, pero bueno, no van a faltar motivos para que vengan aquí. El año en que vivimos en campaña. Sí, señor. Corte último y las conclusiones. Diario La Capital, desde siempre, la mejor manera de estar informado. Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe. Nueva ley anti-bullying en la provincia de Buenos Aires. Informate en www.snya.gba.gov.ar o llamando al 102. Se hizo lo que nadie había hecho. Sigamos haciendo lo que falta. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. Gobierno de la Ciudad de Santa Fe. Unión Provincial posibilita. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Asociación Trabajadores de Farmacia de Rosario. Desde 1927, representando a los trabajadores en la actividad farmacéutica. www.adfar.org.ar. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Frente Progresista Cívico y Social. Bloque Unión Cívica Radical. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Ya sabés que vas a sorprender a tu novia con la única receta que conoces. Ensalada rusa. Lo que no sabés es qué hacer con todas las latas, ¿no? ¿Las tiro? No, si las latas están limpias y secas, las podés separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Amisa Propiedades. Experiencia, compromiso, seriedad, profesionalidad. Confiabilidad en la búsqueda de alquiler, compra o venta de propiedades. Un equipo eficiente y atención personalizada para lograr la mejor calidad de servicios en el negocio inmobiliario. Amisa Propiedades. Boulevard Oroño 497, tercer piso, 0341 440 0187.
ASTRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Trabajan para rendir más y mejores beneficios a la familia rural, porque la fuerza del campo está en su gente. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. No hay tiempo más que para decirles buenas noches. Volveremos en 7 días. Muchas gracias. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves